Hola, ¿cómo están hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul? Sean ustedes bienvenidos a una nueva clase. Yo muy contento de poder estar aquí con ustedes para este nuevo capítulo del curso Apocalipsis, el Señor Reina. Yo en estos días no estaba muy bien de la voz, así que hoy estoy mejor ya para dejarles esta grabación, un poco mejor, así que si tengo algún problema con la voz durante el video, mis disculpas de antemano. Así que, pero al mismo tiempo contento de poder compartir con ustedes este nuevo capítulo que lleva por nombre la aplicación personal de las 7 iglesias. Acabamos de terminar el capítulo anterior, la aplicación histórica, y ahora vamos a entrar a la aplicación personal de las 7 iglesias en el Apocalipsis. Hoy, domingo 20 de noviembre del 2022. Así que partamos esta clase con ánimo, así que yo les invito a que ore conmigo y partamos con todas las ganas de este nuevo capítulo. Amado Padre, voy en oración a usted en este momento, pidiéndole por esta clase, sea usted conmigo, Señor, para poder compartir este contenido con todos los hermanos y amigos de la iglesia que ven estas clases. Gracias por este momento que me da y que nos da a todos. Sea usted con todos en este momento para que podamos aprender de su palabra y poder ponerla en práctica luego. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy las gracias. Amén. Muy bien, vamos a comenzar nuestra clase. Este capítulo tiene dos partes. Una, vamos a hablar de los 7 tipos de cristianos que vemos en el Apocalipsis 2 y 3, en realidad, es donde estamos viendo y estudiando. Pero vamos a ver dos partes, dos aplicaciones personales, porque sabemos que aplicaciones personales hay muchas y cada uno puede tener la suya. Pero vamos a ver dos. Vamos a ver dos para estos capítulos. Vamos a hablar de los 7 tipos de cristianos. Eso es algo que vamos a ver en esta clase, en esta lección de hoy. Los 7 tipos de cristianos. Y vamos a desarrollar mucho más los 7 periodos de la historia de la iglesia, donde hoy vamos a partir para poder entrarnos en ese tema y al próximo domingo continuar con un poquito de partir con la iglesia de Éfeso y ir describiendo cada una de estas iglesias y en qué tiempo estuvieron y hasta el día de hoy cómo han ido evolucionando, porque si bien hay una aplicación personal que se ve muy notoria en estos dos capítulos, es que sí o sí, cada iglesia de las que está mencionada en este libro muestra un tipo de cristiano y también al mismo tiempo nos muestra cómo ha ido evolucionando la iglesia a través del tiempo, en cómo, bueno, lo vamos a ir viendo con la misma escritura y vamos a poder evidenciar y ver y decir, sí, me hace sentido. Es un poco el propósito de esta lección. Así que en este domingo, en esta clase de hoy, vamos a estudiar y vamos a leer acerca de las mismas 7 iglesias que vieron en la lección anterior, pero ya desde la perspectiva histórica. Ahora las vamos a ver en estos dos ámbitos de aplicación personal. Vamos a adentrarnos en cada capítulo y ver esta iglesia notoriamente es tal característica para que después podamos nosotros reflexionar y ver realmente si es que nos clasificamos en una de ellas o queremos hacer algo distinto para nuestra vida. Y vamos a terminar la clase, como les dije recién, con esta introducción ya a hablar de cómo comienzan las iglesias desde el principio. Y vamos con el contenido. Referente a los 7 tipos de cristianos. Los 7 tipos de cristianos, como ya les mencioné, hay muchas maneras diferentes de aplicar personalmente la Biblia. Eso es algo que estudiamos cuando vimos las aplicaciones en una lección atrás. Y bueno, cada maestro ha estado reafirmando eso en sus lecciones. Y vamos a analizar estos dos que les comenté recién. Los 7 tipos de cristianos y los 7 periodos de la iglesia. La aplicación de estos dos capítulos tiene mucho que ver con la tribulación. Y eso viene en el próximo capítulo. Así que es algo que yo no voy a tratar, por lo menos en este capítulo. No voy a hablar respecto de lo que hablan estas 7 cartas y que tienen relación también con el periodo de la tribulación,
que es parte del siguiente capítulo, para que no crea que yo me estoy saltando esa parte, sino porque el propósito de este capítulo, de estas lecciones que vienen en los próximos, este domingo y los próximos tres, tienen que ver con una aplicación personal. Así que vamos a poder ver la continuidad de la historia futura que se escribió en el libro de Apocalipsis. Recuerden que esto es una continuación de la misma Biblia. Es una confirmación también del plan de Dios y vemos cómo se puede trazar una línea de tiempo con lo que está escrito aquí. Y mucho ojo porque es capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, es algo que tiene mucho que ver con la iglesia. Y después nos vamos a dar cuenta que del 4 en adelante ya no tiene tanto que ver con este periodo de la iglesia, sino que estos son los capítulos claves para nosotros como iglesia, que los podemos aplicar en los tres ámbitos, tanto personal, pero en un 100%, tanto, porque todo lo podemos aplicar, pero tanto doctrinal, personal y histórico, debiesen ser de muy alto interés para nosotros como iglesia porque son mensajes directos hacia nosotros. Y vamos a ver obviamente en estas iglesias la relación que tienen con los eventos que siguen después de la historia de la tribulación. Después, vamos a poder entenderlo después también. Por eso es importante entender estos mensajes que envían estos ángeles a las iglesias y que están escritos aquí en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a partir con la primera, con la iglesia de Éfeso. Y vamos a partir leyendo Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como conclusión de lo que hemos leído de esta iglesia de Éfeso, obviamente te puedes leerla muchas más y muchas más veces en casa. Vamos a describir de que esta iglesia la vamos a caracterizar, la vamos a segmentar llamándole los fundamentalistas. Esta carta vemos eso, porque en muchas partes vemos el arduo, como dice en el versículo 2, arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Son personas que tienen buenas obras, pero también al mismo tiempo no tienen una relación personal con el Señor, sino más bien tienen su apego a su trabajo, al arduo trabajo que hacen pacientemente. Se dedican mucho y su énfasis está ahí. Llevándolo al mundo del cristiano, es el cristiano que trabaja o pretende querer entender de que todo se trata, de que todo esto de la salvación y lo que quiere Dios para nuestras vidas y su plan es solo hacer buenas obras, sin que tengamos una relación personal con Él cada día. Estos en la iglesia de Éfeso se nota aquí que son personas que tienen buena doctrina y sana doctrina también. Pero sí señalan en cierta parte que aparecieron falsos maestros
Y, y esta iglesia era tan buena la doctrina que tenían que se podía dar cuenta que los maestros eran falsos. Y podía detectar los errores con facilidad. También puede pasar en una iglesia, esto es un tipo de creyente, también existen cristianos que saben mucho, participan de la sana y buena doctrina y identifican muy rápido quién no es un maestro bueno o alguien que esté diciendo la verdad y le detectan los errores casi de manera automática. De todas formas, aquí hay un pasaje bien interesante que dice que ha dejado su primer amor, o sea, ha dejado su andar personal, estamos hablando del tipo de cristiano, en Cristo. Y más bien, esta característica de alimentarse de buena doctrina y tener esa capacidad de poder identificar a otros que no la tienen, lo está llevando a una posición como de mirar todo desde arriba y poner eso por encima de eh, Cristo y la base de lo que es el Señor Jesucristo en nuestra relación con Dios. Eh, Cambió esta persona bajo estas características su relación personal con Dios por un sistema, por un sistema de rituales, de reglas, de normas que se basan solo en tener mucho conocimiento, en tener mucho entendimiento, mucho estudio y, y tener capacidad de contar esto a otros de manera muy clara, o sea, de exponer o de demostrar de que yo sé más. Pero el amor lo perdió. Y perdió la relación con Dios. Entonces, como perdió la relación con Dios, el expresar amor por otros se pierde. Porque cuando está una persona fundamentalista, como en el último punto de esta punta que les dejo ahí, es una persona seca y dura. Entonces, cuando se explaya al otro con la intención de explicar la Biblia, va a ser una persona que no se le va a notar el amor que tiene por el otro, sino que su intención es enrostrarle al otro que está mal y que yo sé más que él. O sea, qué bueno que yo sé más que tú de la Biblia porque yo eh, soy salvo gracias a todo lo que sé y pude conocer. Más allá de depositar su fe en Cristo y mantener una vida de agradecimiento, en oración, en, en compartir el testimonio con otros de manera eh, como Cristo mismo lo hizo en el Evangelio y lo vemos. Aquí el fundamentalista es eso. Es un tipo de cristiano, sí. Los de la iglesia de Éfeso muestran esa característica. Ser que son cristianos basados en en la estructura, en las reglas, en el conocimiento y solo eso. En que tenemos que enseñar y enseñar y enseñar. Y da lo mismo el otro si es que aprendió o no aprendió, pero nosotros tenemos que mostrarnos como el que más sabe. Eh, el versículo 6 dice, tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Aquí más adelante vamos a ver este tema de los nicolaitas de nuevo. Incluso lo vamos a revisar en los próximos domingos, porque incluso ahora también vamos a tocar otro punto. Aquí hay una primera mención de los nicolaitas. Y lo que se dice de los nicolaitas acá, y lo vamos a hablar más adelante de qué se tratan ellos, eh, Dios los aborrece, en primera instancia. En esta primera mención, Dios los aborrece. Y esta iglesia de Éfeso también. O sea, cuando hablábamos de que esta iglesia se nota que tiene sana doctrina porque no seguía a otras, cuando llegaban personas como de este estilo, de otras doctrinas, no los consideraban y, y los aborrecían. Que un punto bueno en esta iglesia de Éfeso, o un tipo de cristiano también es algo bueno. Rechazan la mala doctrina, la rechazan, pero perdieron el amor y perdieron su relación con Dios directa, de amor. Y,
Y ahora, bueno, más adelante viene la pregunta cuando las veamos todas, pero hay personas que son así hoy en día. Fundamentalistas, secas, duras, que no expresan el amor por otros, basado en el amor de lo que Cristo hizo en la cruz, por todos, sino más bien en lo que yo conozco y sé. Así que esa es la característica o el tipo de cristiano que vemos en la iglesia de Éfeso. Veamos, la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2 desde el 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muchas cosas interesantes de contexto doctrinal que están acá, que les recuerdo, no vamos a tocar en esta parte de nuestro capítulo porque estamos hablando de la aplicación personal. Y aquí estamos hablando de los 7 tipos de cristianos. El tipo de cristiano que vemos en Esmirna es el cristiano relacionado con el ritualismo. Los ritualistas, los apegados a los ritos. En la carta de la iglesia de Esmirna vemos eso. Este elemento lo vemos precisamente en el versículo 9, que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En ese comentario que dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos, lo que se quiere desarrollar acá es que son personas que desarrollan un sistema religioso, son los que basan su vida en ritos, en cosas que le llenan espiritualmente entre comillas, para poder sentirse de que Dios está en sus vidas. Y estos ritos son para sentir eso. Entonces, como el judaísmo, como vemos, hay denominaciones que se creen judías. En el mismo grupo de evangélicos, ahí existen denominaciones que se dicen ser judías, o hacen prácticas judías, o siguen los mismos ritos judíos. Y también está la Iglesia Católica, que hay mucho ritual. Si bien hay rituales instaurados en la Biblia, como la Santa Cena, que podríamos llamarlos tipos de ritual, pero hay, y no hay más en la iglesia casi. Pero en otras religiones, los rituales son cosa del día a día. ¿Para qué decir religiones asociadas al Medio Oriente, al mundo árabe o a los países orientales, donde su base son los rituales? Siempre está el riesgo de caer en la trampa del ritualismo. Y hay que tener ojo, porque Cristo, aquí en lo que dice aquí el ángel en la iglesia, no Cristo, porque dice el que escribe, dice, ahí lo van a ver en el próximo capítulo, dice el primero, el y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces Cristo dice que ellos forman parte de la sinagoga de Satanás. O sea, que fuerte eso ya. O sea, quienes caen en esto son parte de una adoración a Satanás. Así que es claramente, para nuestra aplicación personal, que Dios no quiere ritos de ningún tipo, sino Dios quiere una relación personal con nosotros.
¿Querés que vayamos a Él primero? Que cuando tengamos problemas oremos. Que, que depositemos su fe en el Señor Jesucristo. Que nuestro día a día sea nuestro andar en los pasos que Cristo dio. Y cambiemos cada día en nuestro propio beneficio. Porque los ritos nos van a llevar a ser parte de la sinagoga de Satanás. Así que por recomendación yo nos recomiendo que, que seamos como la iglesia de Mirna. La iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Aquí le vamos a llamar, y bueno, voy a tener que explicar el término también, le vamos a llamar a la iglesia de Pérgamo el tipo de cristiano que es clericalista. En la iglesia de Pérgamo vemos eso, al clericalismo. En el versículo 15, aquí vuelvo al punto que hablamos de los nicolaitas, se menciona la doctrina de los nicolaitas. Vimos que se mencionaba por primera vez en Apocalipsis 2.6, que dice que ahí ya decía que Dios lo aborrecía, y aquí vuelve a confirmarlo. Como vamos a ver luego, cuando hablemos de esta iglesia, cuando hablemos de los periodos históricos, ahí vamos a profundizar aún más en el término nicolaita, pero la palabra nicolaita se refiere al clero. ¿Y qué es el clero? Abajo ahí puse clero, en el diccionario es el conjunto de ministros sagrados o la clase sacerdotal. Los que no son del pueblo, son distintos porque son de una clase de sacerdocio o son ministros sagrados, dice el diccionario. Pero el clero son las personas que no son comunes y corrientes. Y los nicolaitas tienen que ver con eso. La palabra nicolaita tiene que ver con el... viene de... y significa el conquistar a los laicos. O conquistar al pueblo también puede ser. Los laicos son las personas comunes y corrientes. Así que estas son las personas que seguían esas doctrinas. Seguían la doctrina de la clase sacerdotal. Que un tipo de clase sacerdotal en este tiempo de Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo, eran los nicolaitas. Y esta iglesia les seguía al pie de la letra todo lo que le decía. Así que el cristiano que cree que hay una división entre el clero, entre la clase sacerdotal y el laicado y el pueblo, ha caído en el error de Pérgamo, el clericalismo. Así que si usted, mi amigo, que lo está viendo, o cualquiera, siente que hay una división entre los que lideran la iglesia y los demás que la componen, está en el error de esta iglesia.
Porque eso no... Vamos a ir viendo en el mismo desarrollo de esta lección que no es así. Recuerden, somos solo un cuerpo, la iglesia, Cristo es la cabeza, todos somos parte de este cuerpo para que se pueda mover. No hay una separación entre los ministros, sacerdotales, pastorales y los demás. No existe eso. Tiatira, Apocalipsis 2:18 hasta el 29. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación en los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, y a los demás que están en Teatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta iglesia vamos a ver el tipo de cristiano que favorece o le da el favor al ecumenismo. El ecumenismo es algo que vemos hoy, incluso. Es como decir, todos los caminos llevan a Dios. El ecumenismo. Para explicarlo en simple y no entrar en el tecnicismo, aquí mismo en Chile tenemos para las fiestas patrias, tenemos una celebración en la Catedral de Santiago, del centro. El 18 de septiembre no es una misa católica, sino es un acto ecuménico. Y se llama así. Cambió con el tiempo, antes era obviamente una misa católica, pero con el tiempo como así mismo fue pasando, vamos a ver con la historia de la iglesia, llegaron a este punto del ecumenismo, donde decimos que todos los caminos nos pueden llevar a Dios, que todos somos amigos, y todas las religiones dan lo mismo, y juntémonos y oremos como ustedes quieran, en su forma, oremos al Dios de que cada uno cree, total, es el mismo parece. Eso en simple es el ecumenismo. Y en esta iglesia vemos eso. El creyente tipo Tiatira lleva estos errores, lleva los errores de Pérgamo, que es seguir, o sea, esa clase sacerdotal, tenerla en un podio, la lleva a un nivel más, donde Tiatira. Le suben un nivel. Es la persona que, como dije recién, ya dice, aquí está la clase máxima de ministros sacerdotales, entonces en cada religión veo personas vestidas con sotana, con gorros, con cosas muy ostentosas, en todas las religiones. Pero en realidad todos sus caminos llegan a Dios. Entonces, eso es el ecumenismo. Es decir, que todas las religiones se pueden unir en una. Y si ya nos ponemos suspicaces, ya sabemos también de qué poco se trata, que es parte de los planes también mundiales, que las religiones se tiendan a converger más y no estén tan separadas. En el mundo hay miles de religiones.
Es un número superior a los 10.000 de religiones. Y obviamente ponerse de acuerdo ahí es muy difícil. Pero ya hay un grupo de ellas que sí está muy de acuerdo ya. Que todos sus caminos y vertientes llevan a lo mismo. Dios le dice a eso idolatría, fornicación espiritual y adulterio espiritual, como lo leímos aquí. Y Dios la aborrece. Y por lo tanto, nosotros, como cristianos, creyentes de este evangelio, de verdad, debemos aborrecer también el ecumenismo. No es de parte de Dios, Dios lo aborrece, no todos los caminos llegan a Él, hay un solo camino. Y es Cristo. Sardis. Ya estamos en Apocalipsis 3, desde el 1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero si tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muchas cosas interesantes en estos capítulos que tienen relación obviamente con la tribulación, con los juicios del final del Apocalipsis. Así que muy atentos a todo este curso, que va a estar muy, muy interesante. Pero aquí vamos a hablar de la característica del tipo de creyente que vemos aquí en Sardis, que es el liberal. Vemos el liberalismo en Sardis. El liberal tiene nombre que vive, pero está muerto. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Se llama cristiano, pero no es. Ha dejado de lado lo que recibió y oyó. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Él sabe que Cristo murió en la cruz y resucitó, y todo lo que padeció fue para salvación. Y por esto el Señor aquí le exhorta: y arrepiéntete, y guárdalo de nuevo. Te está dando una oportunidad. Muchas denominaciones del evangélico protestante caen en esta categoría. Cuando empezaron durante el tiempo de la Reforma, por lo general iban en buen camino. Pero con el tiempo se dejó la sola escritura para ir tomándose de las palabras de Lutero, de protestar en contra de las doctrinas más bien católicas, e ir modificando todo. Pero ya el liberalismo tiene que ver con que no se preocupen, somos salvos en Cristo, Él nos da chip libre para hacer lo que queramos. O nos da facilidades, un chilenismo. Nos da facilidades para que podamos seguir nuestra vida como está. Sigamos viviendo la vida. Pero no. Dios nos dice que estamos muertos si seguimos ese camino del liberalismo. Y nos exhorta, si somos así, a que, hey, tú has escuchado, tú sabes, recibiste la palabra, recibiste sana doctrina, tómala de nuevo y recapacita y vuelve en sí.
Vamos con la iglesia de Filadelfia. Iglesia de Filadelfia. El fanatismo. Vamos a leer Apocalipsis 3, del 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, en la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, en la cual desciende del cielo de mi Dios, y a mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Apocalipsis 7, 3, 7 y 13 vemos la iglesia de Filadelfia y vemos el fanatismo. Puede ser, como dice acá, que los de Filadelfia tenían poca fuerza. Leamos 2 de Corintios 12. Segunda carta de los Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos dice aquí, de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Porque así es el poder de Dios. Se perfecciona en las debilidades. Así que puede que los de Filadelfia tengan poca fuerza, pero no es motivo. Porque Pablo nos muestra que cuando somos débiles podemos refortalecer en Dios. Lo puedes perfeccionar incluso. Entonces este es el tipo de cristiano que guarda la palabra de Dios y no niega que existe el Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No se avergüenza del Evangelio y aprovecha cada puerta abierta que Dios le provee. Así que los de Filadelfia son los más radicales. Son una especie de fanático, vamos a decirlo, o es más apasionado o está ahí, porque dice por ahí también que también hay unos que se dicen ser judíos y no lo son, y vuelve a llamarle sinagoga de Satanás. Recuerden que a eso los entrega, porque eso ya como que extremaron el nivel de fanatismo. Pero son personas, como dice el versículo 10, que han guardado la palabra de mi paciencia. Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y algunos tienen coronas. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que los de Filadelfia tienen una característica especial de las 7 en la que Dios no la condena tanto, sino solo a los que se hicieron
o los que se dicen ser judíos, y se parecen más a los de la otra iglesia que vimos anteriormente, a los del clericalismo, se parecen más, estando en Filadelfia, y a los que son más bien ligados a ser más fanáticos, no hay una condenación tan grande como la que vemos acá. Así que son cristianos radicales, estos que están aquí en Filadelfia. Así que quizás nosotros podríamos pedirle al Señor tener esa característica más de Filadelfia, de ser bien defensores de la palabra de Dios y, y obviamente no negar nunca el nombre del Señor Jesucristo, guardar la palabra, que eso es una de las cosas buenas que tiene acá esta iglesia de Filadelfia. No por el término fanático lo estamos llevando a una connotación mala, sino estamos diciendo que si hay que ser fan de alguien, porque está de moda ser fan de cosas, podemos ser fan de Jesucristo sin problemas. Y hoy en día los referentes de los jóvenes o de los niños, si hacemos un estudio de eso, lo más probable es que nos demos cuenta que son los jóvenes y los niños tienen héroes como sin valor. Y qué mejor que le enseñemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que el Señor Jesucristo es la persona que hay que seguir. Y gloriarse cuando estamos débiles, gloriarse en eso y confiar y seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Un ejemplo ya más secular, los héroes que uno les presentaban, por bueno, mi generación en el colegio, eran héroes que dieron la vida por la patria. Hoy en día los jóvenes tienen héroes que cantan canciones o juegan un deporte, pero en su vida privada de repente hacen cosas que no son las recomendables. Y esos son los héroes de hoy. Por eso uno tiene que aprender a dirigir bien y a transmitir bien este mensaje. No hay mejor ejemplo, y si uno quiere ser fan de alguien o seguir un verdadero héroe, es el Señor Jesucristo, que lo dio todo por nosotros en la cruz. No renegar su nombre, porque es así como se nos van a abrir las puertas del cielo, arrepintiéndose de los pecados que uno comete o cometió y depositando la fe en el Señor Jesucristo, en lo que hizo Él en la cruz, pagar la multa por todos nosotros. Y ya nos vamos a la última iglesia, la Odisea. Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta carta a la Odisea vemos a los materialistas, el cristiano materialista.
el cristiano que todo lo tiene, que ya el mundo ha evolucionado tanto, que tenemos la capacidad de suplir nuestras necesidades nosotros mismos y no dependemos de Dios, pero creemos que estamos bien con Él. En el 3.14 dice, en Apocalipsis 3, 15, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, te decías por algo. Y el materialismo, que es la preocupación, no solo por las cosas materiales, sino preocuparse por las cosas del mundo y de la vida en general que nos pasa en este mundo. Y esa realidad nos cega, nos deja ciegos a la verdadera realidad que nos quiere mostrar Dios, a las verdaderas cosas importantes. Y todo lo que nos rodea en esta vida gira en torno a eso, a plantearnos situaciones problemáticas, situaciones de consumismo, problemáticas banales realmente, que solamente nos llevan a la perdición. Si nos centrásemos 100% en esas cosas, lo más probable es que terminaríamos en una depresión. Por eso hay que tener cuidado, porque este mundo y las cosas que pasan en el mundo deprimen. El materialismo, el querer tener más cosas o aspirar a tener más cosas materiales o, o cumplir más etapas en la vida, etapas de superación, como las estándares que ven en el mundo. Y, por ejemplo, una de las que se instaló en el tiempo fue que los jóvenes tienen que tener un título profesional y si no, no son nadie. Desmereciendo totalmente el mundo de los oficios, del mundo más técnico. Como que si no llega a ser profesional no es nadie. Y eso es una problemática que instauró el mundo en nuestra sociedad. Cosa que es preocupante. ¿Por qué? Porque obviamente el joven que no cumple ese estándar se va a frustrar y puede caer en una depresión o desalentarse. Y en todo orden de cosas. Por ejemplo, en sociedades como Japón, las mujeres en Japón tienen un estándar de cómo tiene que ser el marido, que es tan alto que ya para los hombres es imposible casi aspirar a tener una esposa. Porque el marido que están buscando está casi ya totalmente fuera de todo rango posible. Porque el materialismo ya superó todo límite. Y obviamente esos hombres que no pueden encontrar esposas se frustran. Lo mismo pasa un poco en China con mujeres que no pueden encontrar marido. Se frustran y buscan en las plazas ya desesperadamente. Y tienen un lío y una desproporción de la situación y una problemática de vida de este mundo. Eso también es una especie de materialismo, no solo centrarnos en que comprar y comprar cosas. Porque eso también, el comprar y comprar cosas, después de no poder comprarlas, también nos hace frustración. El mundo y las cosas del mundo nos llevan generalmente a tener situaciones frustrantes permanentemente. Con eso hay que tener cuidado. Y por eso uno está ahí, en el limbo. Cuando está bien, está con Dios. Pero cuando está mal, quiere estar con Dios, porque quiere que le levante el ánimo. O algo que entre el espíritu para poder llenarse de algo. Y cuando uno está bien, se olvida de Dios. Porque está todo, las necesidades suplidas. Ese es el de la Odisea. Cristiano que cree que está bien en un momento. Por eso de aquí dice que no es ni frío ni caliente. Es tibio. Porque está cuando le conviene. Entonces, una cosa interesante acá, que a este tipo de cristiano Dios lo aborrece y es más, le da asco. Porque dice el 16, te vomitaré de mi boca. El peor juicio de todos es cuando el Señor lo deja todo, lo deja a uno solo para disfrutar de los pecados, sin ningún castigo.
Dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vuelve a creer, vuelve a la palabra de Dios. Sé celoso de la palabra de Dios. Arrepiéntete, lo exhorta nuevamente. Porque por esas obras es que nos va a poner juicio después. Y puede ser terrible el juicio que nos den. Solo por querer disfrutar el mundo y los pecados del mundo. Si Dios pone la vara de corrección, nosotros podemos arrepentirnos y santificarnos. Así que, mi amigo, mi hermano, si estamos en esta condición, como los de la Odisea, Dios nos está dando el espacio. Está la gracia hoy en este momento. Activa. No la desperdicie. Reciba la vara de corrección de Dios. Dese cuenta. Haga suya esta exhortación que le hace el Señor. Y no crea que yo se lo estoy diciendo de una manera personal, porque tengo un problema con usted. Si yo estoy aquí desde mi computador dando esta lección, compartiéndola con ustedes, pero estoy transmitiendo lo que el Señor está exhortando a través de su palabra. Estamos en el tiempo que podemos hacerlo, así que si está en esta condición, le animo a que gire su vida. Vimos 7 cartas a las iglesias literales, literales que son iglesias de la Asia Menor, durante el primer siglo, que fue la aplicación histórica que vimos anteriormente. También podemos aplicar lo que el Señor le dice a las iglesias a nosotros mismos. No podemos identificar en alguna de ellas y cambiar lo que estemos haciendo mal. ¿Cuál tipo de creyente cree que es usted? ¿Cuál quiere ser? Entonces, si está en una de estas dos preguntas, plantéese, ¿qué tiene que cambiar para llegar a ser lo que realmente Dios quiere que seamos? Y hagámoslo hoy. Hoy es el momento. Esos son 7 tipos de cristianos. Ahora vamos a pasar a hacer una introducción para dejarlo después para el próximo domingo respecto a los 7 periodos de la historia de la iglesia. Una de las aplicaciones personales más importantes que podemos sacar en Apocalipsis 2 y 3 es de la historia de la iglesia. Esto lo vamos a ver el próximo domingo. Recuerde que el libro de Hechos coloca el fundamento de la historia de la iglesia y en la base en todo lo que nosotros estamos revisando. Lo mismo al principio, el contexto parte en Hechos y después esto, como el Apocalipsis es un remate de todo esto. Y debemos entender que Dios no nos dejó a la deriva, nos dio un bosquejo, y este bosquejo es el que estamos aprendiendo en Apocalipsis 2 y 3. Vimos la aplicación histórica, ahora estamos viendo que podemos identificar tipos de cristianos o tipos de creyentes en las iglesias, para que nosotros podamos identificar y decir, no, esto está mal, esto lo tengo que cambiar. Y en las cartas de las 7 iglesias también podemos ver un bosquejo que vamos a ver desde el próximo domingo de toda la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta el final de la época de los apóstoles, del final de la época de los apóstoles, del primer siglo hasta el día de hoy, justo hasta antes del arrebatamiento de los cristianos, lo que estamos esperando. Así que en la próxima sección, desde el próximo domingo, yo le invito para que participe de esta clase y veamos la explicación de la historia de la iglesia basada en estas 7 cartas. Así como vimos que cada iglesia es un tipo de creyente, veamos que cada iglesia está pasando en un tiempo diferente. Podemos explicar la historia de la iglesia con estas 7 iglesias también. Desde una iglesia que partió más con el fundamento de como es Efeso, fundamentalista, o sea, nació con el fundamento de casi aprender con los mismos apóstoles la palabra, hasta la iglesia que vemos hoy, materialista, que le gusta la parafernalia y por sobre la sana doctrina y solo la escritura. Así que lo invito el próximo domingo para que partamos con esta lección que nos va a tomar 3 domingos más,
poder terminarla, porque cada iglesia vamos a estudiarla más en profundidad y vamos a aprender esto de la historia dentro de las cartas a las 7 iglesias. Así que le dejo invitado. Así que muchas gracias por llegar hasta el final de este video, de esta clase, ¿verdad? Así que oremos para darle gracias al Señor que me permitió con mi voz hacer esta clase para compartirla con todos ustedes. Así que gracias por estar acá. Padre, le doy las gracias, Señor, porque me permitió dar esta lección a mis hermanos, a los amigos que comparten con nosotros la escuela dominical a través de YouTube, Señor. Sea usted con todos, Señor, esta semana, protegiéndonos, cuidándonos como siempre, Padre. Gracias porque usted con su palabra nos anima, nos exhorta, podemos darnos cuenta solo con leerla, cómo estamos obrando y reflexionar, Señor. Reflexionar sobre nuestras vidas y poder cambiar lo que usted quiere que nosotros cambiemos. Gracias le doy, Señor, le pido por los hermanos de la iglesia para que podamos estar bien, Señor, seguir nuestras actividades, todos los hermanos, Señor. Le pido por las oraciones que hacen los hermanos y elevan los hermanos de la iglesia para que sea usted escuchándolas. Por los enfermos de la iglesia, Señor, sea usted cuidándoles y protegiéndoles. Y a todos en general, Señor. En este mundo que necesitamos de su protección y cuidado hasta que usted decida venir por nosotros. Gracias por todo esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le doy las gracias. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Así que un abrazo a todos y que tengan muy buena semana.